Buenos días con todos los presentes. Nosotros somos el grupo 3 les vamos a hablar sobre las variables aleatorias y la esperanza matemática, que está conformado por Rebeca Llerena, por Dana Jara, mi persona Alejandra Moreno y Yusara Orseño. Sí. A ver, el índice está conformado tenemos la introducción, la definición y los conceptos básicos. El número 2, que es el uso de la vida en la vida cotidiana. En el punto 3 tenemos las características claves que vamos a explicar. Y el número 4, que es el ejercicio y la explicación con la conclusión. Las variables aleatorias y la esperanza matemática son conceptos fundamentales en la teoría de probabilidad y estadística. Estos conceptos son herramientas poderosas para modelar situaciones en las que los resultados están sujetos a incertidumbre y permiten hacer predicciones y tomar decisiones informadas en una amplia variedad de campos como la economía, la ingeniería, las ciencias sociales y la biología. Imagina lanzar un dado. El resultado que no podemos predecir con certeza es lo que llamamos una variable aleatoria. Es decir, es una función que asigna un valor numérico a cada uno de los posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Qué es la esperanza matemática? La esperanza matemática o valor esperado es un concepto fundamental en la teoría de la probabilidad. Representa el promedio a largo plazo de una variable aleatoria. Es como si pudiéramos repetir un experimento infinitas veces y calcular el promedio de todos los resultados. Ese promedio sería la esperanza matemática. Fórmulas. La esperanza matemática es igual a la sumatoria del producto de cada posible valor de la variable aleatoria por la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de x. Aplicaciones generales. Las variables aleatorias y la esperanza matemática tienen aplicaciones en una amplia gama de campos, incluyendo las finanzas, cálculo del valor esperado de una inversión, evaluación de riesgos en portafolios de inversión, seguros, cálculos de primas de seguros, evaluación de la probabilidad de siniestros. ¿Por qué es importante en matemáticas y en estadística? Base de la teoría de la probabilidad, la esperanza matemática es uno de los conceptos fundamentales sobre los que construye la teoría de la probabilidad. Herramienta para tomar decisiones, permite evaluar riesgos y tomar decisiones bajo incertidumbre. Modelo de fenómenos aleatorios. Muchos fenómenos del mundo real pueden modelarse utilizando variables aleatorias, la base de otros conceptos estadísticos. La varianza, la covarianza y otros conceptos estadísticos se basan en la esperanza matemática. Las variables aleatorias modelan fenómenos aleatorios y pueden ser discretas o continuas. La esperanza matemática es un valor que representa el promedio ponderado de los posibles valores de una variable aleatoria. Es un concepto fundamental en la teoría de probabilidades y permite hacer predicciones sobre el comportamiento de sistemas aleatorios. Por otro lado, la esperanza en matemáticas es crucial. ¿Por qué? Porque proporciona una medida objetiva de lo que se espera que ocurra en el proceso aleatorio. Las empresas de seguro usan variables aleatorias y esperanzas matemáticas para calcular las primas. 2. La esperanza matemática de la lotería suele ser baja porque las probabilidades están diseñadas para beneficiar al organizador. Esto explica por qué en promedio ganarás menos de lo que gastas al jugar. Cuando el meteorólogo dice que hay un 70% de probabilidad de lluvia,
está usando la probabilidad como una variable aleatoria. Las decisiones como llevar paraguas dependen de la esperanza matemática de que llueva. 4. Empresas de transporte como Uber usan la esperanza matemática para optimizar rutas y tiempos de entrega. Consideran variables aleatorias como el tráfico, los pedidos y los tiempos de carga. 5. Usando la esperanza matemática puedes calcular cuál carro te costará menos en promedio de lo considerado, como el mantenimiento, el consumo y el tiempo de uso. En deportes como el fútbol, los analistas usan variables aleatorias para predecir la probabilidad de un equipo de ganar. También se calcula el promedio esperado de goles en un partido. Y en nuestra vida tomamos decisiones basadas en la incertidumbre, ya sea al lanzar una moneda, al decidir un presupuesto o al jugar la lotería. Las variables aleatorias y la esperanza matemática son herramientas fundamentales en estadística y probabilidad, que nos ayudan a entender y a predecir el comportamiento de eventos inciertos. Una variable también puede ser una forma de asignar un valor numérico a los posibles resultados de un evento aleatorio. Por ejemplo, cuando lanzamos un dado, la variable aleatoria es el número que puede aparecer. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Si medimos la lluvia en un día cualquiera, la variable aleatoria es la cantidad de milímetros de lluvia. También las variables aleatorias pueden ser discretas. Esto quiere decir que tienen valores específicos y contables, como el resultado de un dado. También tenemos las continuas, que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, como la altura de una persona, ya que pueden haber personas que midan unos 50, unos 65, unos 70. En la esperanza matemática, o también llamado valor esperado, es el promedio ponderado de todos los posibles valores de una variable aleatoria, considerando sus probabilidades. Básicamente nos dice que el resultado que esperaríamos en promedio si es el experimento que se repitiera muchas veces. Y esto, al aplicarlo en la vida cotidiana, podría ser en seguros y finanzas, ya que las empresas de seguro usan variables aleatorias y una esperanza matemática para calcular las primas. Un ejemplo podría ser al calcular cuánto cobrarle a una persona por un seguro médico. La empresa evalúa el riesgo de que esa persona tenga gastos médicos elevados. Usan datos estadísticos y promedian el costo esperado para determinar el precio justo. También en las loterías y juegos de azar. Cuando compramos un boleto de lotería, la variable aleatoria es el premio que puedes ganar. La esperanza matemática de la lotería suele ser baja porque las probabilidades están diseñadas para beneficiar al organizador. Nuevamente, ¿por qué es importante entenderlas? Porque nos ayudan a tomar decisiones informadas cuando hay incertidumbre. También porque nos permiten evaluar riesgos y beneficios tanto en pequeñas decisiones como en grandes inversiones. Y por último, mejoran nuestra capacidad de interpretar probabilidades en situaciones cotidianas, como premoniciones, por ejemplo. En logística, las empresas como Amazon calculan tiempos de entrega promedio usando esperanza matemática. Si los tiempos de entrega tienen un rango de probabilidades como 50% de chance de tardar un día, 30% de chance de tardar 2 días, 20% de chance de tardar 3 días, la esperanza matemática del tiempo de entrega sería así. Esto permite a Amazon informar tiempos estimados de entrega. También en las decisiones personales. Si considero comprar un boleto de avión barato
con 30% de probabilidad de ser cancelado y el costo de reprogramarlo es de $300, mientras que el boleto cuesta $200, el costo promedio podría ser decidir no comprar el vuelo, ya que el promedio supera el valor inicial. Entenderlas es muy importante, ya que en la seguridad financiera conocer la esperanza matemática ayuda a manejar riesgos, como evaluar si vale la pena un seguro o una inversión. En las decisiones informadas nos permite comprender probabilidades en la vida diaria, como aceptar un trabajo con un sueldo variable o tomar una ruta alternativa en tráfico. Y en la optimización, empresas usan estas herramientas para ahorrar costos y mejorar servicios. En conclusión, la matemática no solo está en los libros, sino en cada decisión diaria que hacemos frente a la incertidumbre. Las variables aleatorias y la esperanza matemática nos permiten tomar decisiones más inteligentes, optimizar recursos y entender mejor los riesgos. Aplicarlas es una actividad que mejora nuestra vida personal y profesional. Y aplicarla están presentes en muchos aspectos de nuestra vida, ya sea seguros, juegos, finanzas, clima y decisiones personales. Tipos de variables. Discreta. Toma valores contables. Ejemplo, número de caras en un lanzamiento de moneda. Continua. Toma cualquier valor dentro de un intervalo. Ejemplo, altura de una persona. Esperanza matemática. Es el valor promedio que esperamos obtener de una variable aleatoria a largo plazo. Intuición. Si lanzamos un dado muchas veces, el promedio de los resultados se acercará a 3.5. Ese 3.5 es la esperanza matemática. X. Cada valor posible de la variable. Px. Probabilidad que la variable tome el valor X. Sumatoria de todos los posibles valores de X. Propiedades de la esperanza. Linealidad. E corchete AX más B cierra corchete igual a AE entre corchete X más B, donde A y B son constantes. Esperanza de una constante. E corchete C igual a C. No negatividad. Si X mayor a 0, entonces EX es mayor a 0. La esperanza matemática es una herramienta fundamental en la probabilidad y estadística. Nos proporciona un valor promedio esperado de una variable aleatoria, lo cual es útil para obtener decisiones informadas y modelar fenómenos aleatorios. Variancia y desviación estándar. Miden la dispersión de los datos alrededor de la esperanza. Distribuciones de probabilidad. Describen cómo se distribuyen los valores de una variable aleatoria. Estas son normal, binomial, Poisson, entre otras. Teoría del límite central. Un resultado fundamental que relaciona la distribución de la suma de variables aleatorias con la distribución normal. Una variable aleatoria es una función que asigna un número real a cada resultado de un experimento aleatorio. Toman valores específicos, como por ejemplo el número de caras al lanzar una moneda 5 veces. Continua puede tomar cualquier valor de un intervalo. Ejemplo, tiempo en completar una carrera. Este enfoque resume la relación entre probabilidad y promedio esperado, conceptos fundamentales en estadística y probabilidad. ¿Qué es una variable aleatoria? Imagina lanzar un dado. El resultado es incierto, pero sabemos que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este resultado incierto es una variable aleatoria. Discreta.
Toma valores contables, por ejemplo, número de caras en un lanzamiento de moneda. Continua toma cualquier valor dentro de un intervalo. Ejemplo, con altura de una persona. También tenemos que las variables aleatorias son conceptos fundamentales en probabilidad y estadística. Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada resultado de un experimento aleatorio. Existen tipos principales. 1. Variables aleatorias discretas. Estas variables solo pueden tomar un conjunto finito o contable de valores. Ejemplo, el número de caras al lanzar una moneda 3 veces. Los alumnos que llegan tarde a clase en un día específico. También tenemos los que son aplicaciones. La variable aleatoria son usadas para modelar fenómenos en muchas áreas como finanzas, rendimiento de inversiones, salud, tiempo hasta la recuperación de un paciente, ciencia, resultados de experimentos. Ejercicio. A continuación yo les voy a explicar sobre el ejercicio que tenemos planteado. Supongamos que vamos a lanzar un dado estándar de 6 caras. Supongamos que lanzamos un dado estándar de 6 caras, el cual tiene igual probabilidad de aparecer en cada una de ellas, y queremos calcular la esperanza matemática del resultado de este lanzamiento. Para ello vamos a tener que realizar los pasos y examinar. Tenemos el paso 1 que vamos a definir la variable aleatoria. Sea X la variable aleatoria que va a representar el resultado del lanzamiento de cada dado y los posibles valores que tiene este al mismo de caer en varias una de sus caras, ya sea en la cara 1, en la cara 2, en la cara 3, en la 4, en la 5 o en la 6. Como siguiente paso, como paso 2, vamos a identificar las probabilidades que hay de que caiga en cada una de estas mismas. El dado es justo, así que la probabilidad de que salga cualquier número va a ser igual. Todos tienen el mismo número de posibilidades que caigan en cada uno. Ya sea que la variable la esperanza matemática sea igual a 1 sobre 6 para X, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Paso 3. Vamos a utilizar la fórmula de la esperanza matemática. La esperanza matemática de X va a estar dada por la siguiente fórmula. Esperanza matemática va a ser igual a la sumatoria del producto por P por X, que va a ser igual a X. Sustituyendo los valores posibles que hay entre X y sus probabilidades, vamos a poner la esperanza matemática va a ser igual a 1 por 6 sobre 1, más 2 por 6 sobre 1, más 3 por 6 sobre 1, más 4 por 6 sobre 1, más 5 por 6 sobre 1, más 6 por 6 sobre 1. Y el paso 4, vamos a realizar los cálculos. Y finalmente vamos a multiplicar cada uno de nuestros valores de la probabilidad y los vamos a sumar con los resultados. Siendo así que vamos a poner esperanza matemática va a ser igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 dividido para 6. Y esto nos va a dar un total de 21 sextos. Esto lo vamos a dividir y finalmente nos va a dar 3.5. El valor que nos ha dado no significa que una de las caras pueda mostrar un 3.5. Sin embargo, es un valor promedio que nos va a representar, si lo lanzamos varias veces, es como la mitad. Hay probabilidad de que caigan en 3 y probabilidad de que caiga en 4. Como conclusión, finalmente tenemos que la esperanza matemática es una herramienta fundamental en la probabilidad y en la estadística, que nos va a permitir calcular el promedio esperado de los resultados de una variable aleatoria. Aunque puede esto parecer abstracto y tiene aplicaciones prácticas en áreas como la economía, la ingeniería, los juegos de azar y más. En el caso del dado, vimos que la esperanza matemática
nos da un valor promedio de 3.5, que aunque este no es un valor real, es solamente un aproximado y describe lo que esperaríamos en promedio si el experimento se repitiera muchas veces. En este proyecto que nosotros realizamos pudimos, aparte de la conclusión final, pudimos aprender más como trabajo en equipo. Y esto que realizamos nos ayudó a representar fue una experiencia enriquecedora, y durante este proceso tuvimos la oportunidad de aprender los conceptos fundamentales de la teoría de la probabilidad y aplicar las herramientas matemáticas para resolver los problemas prácticos que se presentaban, desarrollando las habilidades analíticas que cada uno de nosotros tenemos. En primer lugar, profundizamos los conceptos de las variables aleatorias y diferenciamos cuáles eran cada uno de sus tipos, como la discreta o la continua, y comprendiendo cómo se utilizaba cada una de ellas y los fenómenos en los que se podían presentar. Esto nos permitió abordar el ejercicio planteado y resolverlo de una forma estructurada y lógica. Este proceso implicó de varios pasos importantes, como el primero que tenemos, que era la formulación del problema. Esto se presentó y nosotros debíamos calcular la esperanza matemática y analizar un comportamiento de una variable aleatoria a un escenario que se nos iba a presentar. En este caso fue el problema del dado, en el cual pudimos organizar los datos de una forma correcta y una implantación de los conceptos teóricos. Otro de los pasos que teníamos fue el análisis y la interpretación, que una vez que obtuvimos los resultados, pudimos reflexionar sobre el significado y el contexto que se nos presentaba en el problema, comprendiendo cómo esto puede utilizarse como una herramienta predictiva en situaciones reales. Básicamente nos sirve para analizar o tener previsto qué podría pasar en ciertas ocasiones, como lo decían algunas de mis compañeras, en los fenómenos del clima o en los juegos para el azar, ya sea en los juegos de las cartas, en los juegos de los dados, en el póker o en la probabilidad de que llueva, qué probabilidad tengo de llevar un paraguas o no. Y finalmente tenemos el trabajo en equipo y las habilidades blandas. Este trabajo nos ayudó y fue esencial para el éxito del proyecto, ya que nosotros aprendimos a comunicarnos de una forma esencial y efectiva, y pudimos dividir las responsabilidades y apoyarnos mutuamente para superar las dificultades técnicas. Esta fue una experiencia enriquecedora, ya que no solo resolvimos los ejercicios planteados, sino que también pudimos tener una comprensión profunda de cada uno de nuestros temas. Además, pudimos identificar la relevancia de cada una de las variables y cada uno de estos temas, y que son utilizados con los campos como la ingeniería, la economía, la estadística y la toma de decisiones en nuestra vida diaria y personal. En términos de las habilidades prácticas, pudimos fortalecer la capacidad de la resolución de problemas, la interpretación de los resultados cuantitativos y la comprensión de conceptos complejos y los errores que hay de cometer en los cálculos que fueron enfrentados, que los pudimos realizar con perseverancia y con apoyo grupal. Este proyecto no solamente cumplió los objetivos académicos, sino que también dejó un impacto positivo en nosotros, y pudimos demostrar que es una herramienta poderosa y podemos predecir ciertos fenómenos inciertos que se presenten a diario. Esta experiencia va a resaltar siempre la importancia de los proyectos prácticos aplicados en la educación y la importancia de realizar fenómenos de este tipo, de casos en la vida real, para que los estudiantes puedan tener la capacidad de analizar y comprender, ya que van a permitir tener un conocimiento real del mundo real, preparándonos así para enfrentar situaciones académicas que se presenten y profesionales en nuestro futuro. Gracias.